Que me da de estar acá con ustedes. Igualmente darle gracias a la Iglesia Bíblica del Este por invitarme y al hermano Oscar, que fue el que me ayudó con las láminas porque andaba de carrerita. Y doy gracias a Dios por todo lo que Él hace con cada uno de nosotros. Y bueno, en esta oportunidad me toca hablar algo acerca de la Reforma. Sabemos que estamos en la semana donde se celebra la Reforma. Quizás querrán o se preguntan qué tiene que ver la Reforma con himnología. Pronto lo van a saber. ¿Ok? Celebramos 500 y tantos años acerca de la Reforma y siempre hablamos de Lutero. De Lutero, la Reforma, Lutero, la Reforma. Pero la Reforma comenzó antes. Tenemos grupos como los valdenses, que fueron uno de los primeros que en el siglo anterior impulsaron la Reforma, pero ellos no contaban con las herramientas que sí contó Lutero. Entonces eso llevó a que el movimiento de esta Reforma no avanzara, no se produjera. Pero ahora vamos, ¿qué es la Reforma? ¿Qué es una reforma? ¿Ok? Vamos a hablar, primero saber y conocer el significado de reforma. Viene del verbo transitivo, modificar, rehacer, renovar, reestructurar. Y como les dije, la reforma, la que nosotros conocemos, empezó en el 1517, pero ya con Lutero. ¿Por qué con Lutero? Porque cuando Lutero ya estaba la imprenta, que fue uno de los grandes instrumentos que se apoyó Lutero y la Reforma para expandir y dar a conocer todo lo que Lutero en su momento pensaba que estaba mal dentro de la iglesia. Ahora, sabemos por la historia que en Sajonia, en Alemania, fue propiciado por Martín Lutero en 1517. La Reforma fue motivada mayormente por la venta de indulgencias, o lo que podemos decir, un pecado o un perdón exprés. Simplemente se metía en la aplicación, poniéndolo en términos modernos, se metía en la aplicación, decía, dono tanto, ofrendo tanto, soy perdonado. Y esto iba en contra de lo que estaba en las Escrituras. Entonces, debido a esto, Lutero empieza a indagar, a investigar todo lo que tiene que ver acerca del perdón. Y hace unos descubrimientos que algunos de nosotros ya sabemos, como es la justificación por la fe, solo salvo por Jesucristo, que es donde vienen las 5 solas, ¿sí? Solo Cristo, solo la Escritura, solo la gracia, a solo Dios la adoración. Entonces, parte de lo que tiene que ver la Reforma es cómo se obtenía el perdón y cómo se adoraba a Dios. Cosa que hoy en día también necesitamos, hacer una reforma en cómo en nuestras iglesias o en la mayoría de iglesias se está, entre comillas, adorando a Dios. ¿Ok? Entonces, entendemos que Lutero, a través de sus 95 tesis, hizo como una serie de explicación, que algunos dirían en términos teológicos, hizo una exégesis acerca de lo que plantea la Biblia y de lo que plantea la iglesia. ¿Ok? Y les aclaro, esto es algo panorámico. Tengo media hora, así que no le voy a decir toda la historia. Entonces, necesitamos entender que Lutero con las 95 tesis lo que hizo fue explicarle a la persona común cuál era el error que tenía la Iglesia Universal. Hoy en día, la Iglesia Católica. ¿Ok? Entonces, entendemos que Lutero se aprovechó de ese gran instrumento que era la imprenta y promulgó una serie de folletos, una serie de explicaciones que tenían que ver con lo que era la doctrina de la Iglesia y con lo que llevaba en sí las Escrituras. Cómo se estaba distanciando, cómo se había distanciado la Iglesia de la doctrina bíblica.
Por lo tanto, esto llevó a que Lutero empezara a, digamos de cierta manera, a doctrinar o a enseñar nuevamente lo que sí estaba establecido en las Escrituras, lo que sí decía la palabra del Señor. Ahora, Lutero se ve forzado a abandonar el catolicismo. No fue una decisión, digamos, personal, sino que se fue forzado a abandonar el catolicismo. Esto tiene que ver con lo que se conoce como una bula, que es un documento firmado y sellado por una autoridad, por alguien que tiene la autoridad. Y esto lleva a que en la bula papal, o sea, el documento oficial de la Iglesia, con un edicto del Papa, Lutero es expulsado de la Iglesia universal o de la Iglesia católica. ¿Ok? Ahora, todo esto lleva a que el grupo que ya se va formando entre la Iglesia universal y los que van, digamos, entendiendo que la Iglesia se estaba apartando de lo que eran las Escrituras, se conoce como un grupo protestante. Ok, esta palabra, ¿por qué? Podríamos decir, ¿por qué nosotros nos llamamos protestantes? Tiene dos fundamentos. Uno, las tesis de Lutero protestando contra la Iglesia católica. El otro punto es que dice, ¿por qué se llamó protestante el movimiento de reforma? En 1529 se celebra una dieta. ¿Qué es una dieta? Una dieta no es que dejaron de comer, no. Una dieta es cuando se establecen normas. Por eso en nuestra historia de la Iglesia tenemos concilio, tenemos dieta y tenemos cisma, que se realizaron para que la Iglesia pudiera entrar, como se dice, en el carril bíblico. ¿Ok? Entonces se celebra una dieta que es establecer normas, con la esperanza de reconciliar las partes en conflicto, con la esperanza de que los que se estaban separando retornaran a la Iglesia. Pero no resultó. Esto separó aún más las posiciones eclesiásticas de los gobiernos católicos. Ahora, estos gobiernos católicos prohibieron, habían reyes y gobernantes que eran católicos, habían reyes y gobernantes que ya en ese momento no eran católicos, porque en ese punto no se llamaban protestantes, sino que no eran católicos. ¿Qué pasó? Como los católicos tenían, digamos, más influencia, más poder o más autoridad, ellos prohibieron en su reinado todo lo que tenía que ver con los protestantes o con los separatistas, con los que se estaban separando de la Iglesia católica. Sin embargo, los gobiernos que se estaban separando de la Iglesia católica no tenían esa autoridad. Y en su gobierno estaba la nueva línea, por decirlo así, que se convierte en los protestantes, pero también estaban actuando libremente aún el grupo católico que quedaba en ello. Esto lleva a que los gobiernos separatistas de la Iglesia católica levanten una protesta formal contra aquellos gobiernos. Y esta protesta formal, más las 95 tesis de Lutero, nos convierte en los protestantes. Entonces, podemos ahora entender de dónde viene a veces eso que se nos dicen los protestantes. No es porque salieron a las calles a marchar, ni porque salieron con pancartas, no. Sino fueron dos acontecimientos que se dieron en periodos cortos, los cuales llevaron a que se nos denominara de esta manera. Todavía no salí del aviso por allá. Ok, ahora, ¿qué sucede cuando se viene planteando todo esto? Ok, la reforma en Alemania alimentó a varios grupos o a varias naciones a que también tomaran el camino de los protestantes. Entonces tenemos una serie de naciones, de países, sobre todo en la parte que conocemos como Europa, que empezaron a entender y a separarse de la Iglesia Universal o de la Iglesia Católica. Ahora, todo esto lleva que se inicia todos estos movimientos
protestantes, ahora sí, debido a, digamos, al valor que tuvo Lutero. Lutero nunca pensó ni se imaginó que esta reacción que él iba a tener de descubrir o desenmascarar las actividades no bíblicas que estaba haciendo la iglesia iban a formar tal movimiento. Pero, bendición para nosotros de que sí, Dios utilizó todo esto para poder bendecir, separar y organizar a su pueblo, a su iglesia. Razón por la cual usted y yo debemos de estar muy prevenidos y muy precavidos en mantenernos en los lineamientos que establece la Escritura. Ok, no voy a entrar en mucho detalle ni mucho conflicto, pero a raíz de todo esto en Europa surgen 4 movimientos, digamos, que son los más conocidos, o los más fuertes, o los que tuvieron predominación en este término. Gracias, mi hermanita, Dios me le bendiga. Ok, estos 4 grupos, por supuesto, los luteranos, el movimiento reformado que tiene que ver con Calvino, que también fue una gran influencia en ese momento y en el tiempo. Salieron los anabatistas, que hoy en día somos los bautistas, que también es un movimiento que está ahí, y los anglicanos. Estos 4 movimientos surgieron con más fuerza, con más ímpetu, y de lo cual, de estos movimientos también fueron surgiendo otros que por divisiones, de repente por no entenderse o por no comprenderse, algo que nos pasaba a nosotros hace 15, 20 años atrás, que no nos podíamos ver. Gracias a Dios que ya hoy en día podemos compartir diferentes denominaciones, pero en ese entonces tenían ese mismo problema que teníamos nosotros hace 20 años atrás. Entonces surgieron divisiones, surgieron grupos, y fue donde se fue extendiendo todo lo que hoy en día conocemos como tantas iglesias que hay. Ahora, el punto de todo esto tiene que ver no solo con que existan muchas iglesias. Ese no es el punto. El punto es que existan iglesias que adoren y glorifiquen el nombre del Señor. Iglesias que estén comprometidas con la obra, propósito y misión de Dios. Eso es lo que necesitamos hoy en día. Entonces, por eso necesitamos que en nuestras iglesias, o en la mayoría de iglesias, ocurra también una reforma. ¿Cómo adoramos al Señor? ¿Cómo glorificamos al Señor? ¿Cómo nos involucramos en la obra del Señor? ¿Cómo nos involucramos en la misión de Dios? Entonces, necesitamos entender esta parte. Ahora, la reforma se planteaba en base a 5 principios. Número 1, la verdad religiosa debe ser fundamentada en las Escrituras. ¿Por qué utilizo la palabra religiosa? Y no es porque nosotros somos religiosos, sino que es la expresión de ese momento. Sabemos que nosotros, los que estamos en Jesucristo, que no estamos en una religión, estamos en una forma de vida, estamos en un diario vivir con nuestro Señor. Entonces, pero es la palabra que se utiliza en ese momento, y para no entrar en conflicto con la historia, la seguimos usando. ¿Ok? Entonces tiene que ver con la verdad religiosa que debe estar fundamentada en las Escrituras. ¿De qué estaban hablando por lo menos estos 5 principios? El principio es que la verdad religiosa está fundada sobre las Escrituras. Los católicos o los universalistas habían sustituido la autoridad de la Biblia con la autoridad de la Iglesia. Entonces debemos estar fundamentados, no, y aquí voy a ser cruel, como quien dice, no debemos estar fundamentados en denominaciones, en criterios personales, debemos estar fundamentados en las Escrituras. Cuando usted y yo nos fundamentamos en las Escrituras, podemos vivir, convivir y involucrarnos en la obra del Señor. Bueno, doy gracias a Dios que a mí me ha permitido trabajar con muchas denominaciones, sin problema. y seguimos en eso. Ahora, otra de las cosas que debemos entender también es que la Biblia es la que produce la autoridad de la iglesia.
O sea, en la iglesia está la autoridad delegada de Jesucristo. No es que la iglesia es dueña de la autoridad, sino que la iglesia tiene una autoridad delegada por Jesucristo. Y cuando nosotros entendemos eso, podemos entender que cada vez que como iglesia vamos a hacer algo como esto, para seguir en el marco, algo como esto, necesitamos ir a Jesucristo. Necesitamos ir a Jesucristo, dueño, Señor de la iglesia, dueño de la autoridad de la iglesia. El segundo punto, que también resalta la Reforma, tiene que ver que la religión debía ser racional e inteligente. Ok. Otro principio que establecía la Reforma fue que la religión debía ser racional e inteligente. El romanticismo había introducido doctrinas irracionales en el credo, como la transustación, que es que en la Santa Cena nos comemos un pedacito de pan, de galleta y se convierte en la carne de Cristo. Eso era irracional. Entonces, por eso, la Reforma, uno de sus puntos es salir de esa parte que era tanto irracional, un tanto absurdo, y que la otra parte era que nos llevó de aquel entonces a adorar imágenes. Adorar algo que no habla, algo que no camina, algo que no oye, o sea, un tanto irracional. Entonces, lo que tiene que ver con la Reforma también trató de develar todo esto, que era necesario que nosotros pudiéramos apegarnos a lo que es la Escritura, volviendo a las Escrituras. El tercer punto tenía que ver con que la religión es personal, ¿ok? Aquí marcaba que la práctica que hacía la iglesia era que necesitábamos a alguien, en este caso un sacerdote, o como lo conocemos nosotros, un cura, por decirlo de alguna manera, necesitamos a alguien que intercediera por nosotros. Algo que contradice las Escrituras. Cada uno de nosotros somos sacerdotes y ministros del Señor. Si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, usted es un sacerdote del Señor. Si usted tiene el Espíritu Santo del Señor, usted es un ministro del Señor. Que lo pongamos en práctica o no, ya esa es decisión personal. Pero usted lo es, nosotros lo somos, porque para eso nos fue dado el Espíritu Santo. Ahora, el cuarto punto tiene que ver una religión espiritual y no formalista, ¿ok? Había un sobrecargo en cuanto a la práctica del Evangelio. Había muchas formas, muchas ceremonias, muchas cosas que servían era de obstáculo para poder adorar o buscar la presencia del Señor. Alguien me dijo hace como 30 y tantos años atrás, no voy a decir el tanto por si acaso, me dijo, uno de los grandes problemas que tiene la iglesia es que es más fácil servirle al diablo que servirle a Dios. Porque a veces nosotros le ponemos tantas trabas, tantos inconvenientes para que alguien pueda servirle al Señor. Y no con esto quiere decir que va a haber, un facilitalismo, que todo el que quiera meter la mano la va a meter. No. Pero a veces nosotros, en vez de ayudar y orientar y enseñar para que ese que tiene el interés y las ganas de servirle al Señor, lo que hacemos es espérate aquí, espérate allá, cumple aquí, cumple allá, cumple lo otro, cumple para acá, y a veces son ni siquiera mandamientos bíblicos, sino que son preceptos de nosotros mismos que nos los vamos formando en el camino. Entonces debemos de dejar de ser un tanto como era la iglesia formalista y convertirnos un tanto más espiritual. Que el que quiera servir, adorar al Señor, darle los medios y las herramientas para que los pueda hacer. Tenemos dos ejemplos claros en las Escrituras, la mujer samaritana y el endemoniado de Gadareno.
Ellos no tuvieron formación. Ellos de una vez, a la mujer samaritana, de una vez salió corriendo y dijo, el Señor Jesucristo le dijo, no puedes hacer eso, no hables de mí. Tienes que pasar primero por el Sanedrín, que te aprueben y todo lo demás. No. El endemoniado gadareno, Señor, me voy contigo. No, ve a tu casa y a tu gente. Háblale lo que Dios ha hecho de ti. Entonces debemos de convertirnos, porque también en muchas de nuestras congregaciones hace falta una reforma en ese estilo, o en ese sentido, de poder permitirle a las personas, bajo orientación y enseñanza bíblica, que puedan servir y adorar a nuestro Dios. Y como último punto, que ya la hermana está agarrando los avisos, que me queda poco tiempo. Ok, tenemos una iglesia local con influencia nacional. En el tiempo de la Reforma era una iglesia universal, una iglesia mundial, con influencia local. La iglesia en su sede principal y mandaba el sacerdote, el obispo, a cualquier provincia de cualquier parte del mundo, sin conocer nada de ese pueblo, sin saber nada. Sin embargo, la Escritura nos enseña es lo contrario. Nos enseña que es una iglesia local con influencia nacional y después viene la influencia, podemos decir, continental hoy en día hasta mundial, pero parte de una iglesia local. A veces se entran en conflicto acerca de las iglesias y yo no quiero entrar en conflicto con ustedes, pero digamos que es mi apreciación. La primera iglesia que se constituyó, digamos, como cristianismo, tuvo 13 miembros. Jesucristo y sus 12 apóstoles. Y de ahí, de esa iglesia local, hasta dónde ha llegado el día de hoy. Entonces necesitamos volver a las Escrituras, así como lo hizo Lutero en su tiempo de la Reforma, como trataron los bardenses y otros más, volver a las Escrituras, para que retomemos lo que la Escritura de verdad guía o de verdad enseña para compartir en nuestras iglesias. El video que pasaron al principio, Paul habla acerca de que a veces no sabemos adorar al Señor porque no hemos sido bien instruidos. A veces no sabemos cómo servirle al Señor porque ha faltado la instrucción, la enseñanza. A veces no sabemos qué hacer porque no se nos enseña lo que está establecido en la palabra. Entonces, el punto que tenemos que ver nosotros acá en cuanto a la reforma y por qué empezamos con esta introducción de la reforma es porque hoy en día en muchas de nuestras congregaciones necesitamos hacer una reforma en la enseñanza, una reforma en la instrucción que se nos da, que sea bíblica, porque a veces tenemos predicadores, porque sí los hay, que agarran un versículo bíblico y dicen, tengo una base bíblica, cierto, pero el mensaje no es bíblico, porque se distancia tanto de la base como de las Escrituras. Entonces necesitamos tener enseñanzas fundamentadas y expresadas bíblicamente, para que así nosotros podamos adorar, exaltar y glorificar el nombre del Señor como está establecido en las Escrituras. Amén, mis hermanos. Dios me los bendiga grandemente.